Gracias por esperarnos. Secretaria, bienvenida. Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Hablábamos hace un ratito con Lara sobre el tema quita de subsidios. Yo se lo pregunté a la secretaria fuera del aire esto también. ¿Qué pasa? Porque hay tres categorías, ¿no? Están aquellos que, por supuesto, por patrimonio quedan fuera de todo subsidio eléctrico, aquellos que mantienen una parte de subsidio eléctrico, pero hasta un tope de 400 kilowatts, y después lo que es la tarifa social o aquellos que tienen el subsidio completo. Y yo preguntaba, ¿y ahí no tenés un límite de 400 kilowatts? No, en esta primera etapa a lo que es bajos ingresos y tarifa social no van a sufrir actualización y no va a haber tope. ¿Pero por qué? Porque dentro de esta tarifa social hay un universo muy grande que no nos ha dado el tiempo de poder identificar. Tenés comedores, tenés... Sí, ahí está, pero eso es otra cosa. Sí. Sí, pero están como una casa más, como residenciales, tenés muchas situaciones de vulnerabilidad. También queríamos llegar, hoy lo que queremos, al margen que por ahí se le ponga diferentes títulos, lo que nosotros consideramos desde que ya había, al margen de esta circunstancia, de lo que está pasando en el mundo, el costo de la energía, era necesario ir hacia un sistema de subsidios de energía mucho más justo, ¿no? Mucho más justo, una tarifa donde realmente si hay un subsidio que sea el que realmente lo necesita, y el que realmente lo necesita hay que entender la diversidad. Nosotros también lo que queremos y lo que hemos trabajado es que tener un criterio muy federal, y las realidades son muy diferentes. Hay provincias que son pobres y que no tienen gas natural, entonces ese consumo de 400 pasa a 550. Y en este sector de bajos ingresos uno tiene que ir también cerca de las familias y acompañarlo con otro tipo de iniciativas, ¿no? Explicarles cómo se maneja la eficiencia energética, darle opciones para el cambio de artefactos, porque es también oneroso de repente cambiar una heladera vieja que puede ser ineficiente. Hoy una heladera debe estar valiendo una fortuna, un buen dinero. Fortuna. Entonces entendemos que para poder llegar a trabajar en estos criterios teníamos que llegar también con otro tipo de iniciativas. No teníamos tanto tiempo y esta es una medida que el ministro Massa la puso en su plan para traer orden fiscal, que había que implementarla de manera inmediata. Yo asumí el lunes. No es el sistema definitivo de... puede sufrir cambios, pero no en esta etapa, ¿no? Ahora vamos a salir de esta manera. Porque en serio no suena justo que quienes no tengan ninguna quita de subsidio no tengan límite, y aquel que sí le quitan el subsidio tenga un límite de 400 kilowatts, porque me parece que también hay que empezar a acostumbrarse a educar el consumo. Por supuesto, esta es una de las premisas en las que ahora vamos a empezar a trabajar con campañas también de información y de educación. De todas maneras, el límite de los 400 kilowatt hora por mes es un límite alto. Es un límite cómodo. Es un límite cómodo, el 80% de las familias consume menos que esto. Un hogar tipo está consumiendo entre 200 y 250, un hogar tipo que tenga electrodoméstico, computadora, un hogar normal. Por supuesto que una casa importante con 3 aire acondicionados, su consumo puede ser mayor. Sí, pero yo tengo 3 aire acondicionados en una persona que tiene el subsidio total y los puedo usar todo el día. Mire, cuando uno también toma este tipo de decisiones, uno trata de afectar lo menos posible a los que menos tiene cuando uno no tiene gran detalle. Es difícil que una persona de bajos ingresos o que tenga tarifa social tenga un hogar con 3 aires acondicionados, con lavaplatos, es complejo. Entonces es preferible tener una mirada de menos afectación, sobre todo cuando estamos hablando de este segmento de gente que menos tiene, pero no va a ser definitivo. La idea es instalar también una agenda de eficiencia energética con otras iniciativas, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando, no hay nada definido, pero tener líneas de crédito para poder cambiar artefactos, heladeras que te comentaba recién. ¿Hay mucha diferencia entre los artefactos nuevos a los artefactos un poco más antiguos en cuestión de consumo? Sí, hay mucha diferencia. Sí, sobre todo lo que es calefacción, ¿no? O sea,
las estufas viejas, Sí. esas que teníamos Bueno, de velo, el calefactor. tiro balanceado, el 50% afuera también eso. Sí, también hay que hablar de la eficiencia energética de las viviendas, que es Sí. toda una materia que no está desarrollada No, ni explorada en la para Argentina. nada. Así que queremos trabajar también sobre esto, porque también uno cuando compra un artefacto, hoy ya lo tenemos mucho más naturalizado, esa flechita que uno dice, bueno, el consumo Sí. es A, B, C, D, lo que fuera. Pero en viviendas no, y esto es una línea que queremos también trabajar, y que de hecho es todo un campo, por ejemplo, cuando uno va a alquilar o adquirir un departamento o una Sí, o casa. construirlo. Lo que pasa es que Exactamente. tomás el valor de una ventana doble vidrio que puede ser, y es realmente, también es realmente mucho más caro una vivienda. Hacer una vivienda que sea energéticamente sustentable es mucho más caro. Claro, pero hoy uno cuando ve una vivienda no tiene un parámetro No, claro, no lo toma. entonces hay que avanzar a un sistema así, Seguro. capacitar, que haya certificadores para hacer esto, y como vos decías, el sistema constructivo, no es lo mismo un sistema de construcción tradicional, y también hay que ver cómo se hace, si tiene aislación, si no tiene aislación, y en otros lados del mundo es muy normal hacer el cálculo de Claro, cuánto ahorro me no te dejan, no te permiten poner una ventana si no es doble vidrio, directamente no te lo permiten. Exactamente. Ese es. Así que esto va a ir madurando porque, como te decía, al margen de la coyuntura que hay a nivel internacional, de la suba de precios de energía que hoy tenemos en Europa y las restricciones, que en Argentina no lo hemos sufrido, entendemos de que esta agenda y este cambio era necesario, era un sistema de tarifas más justa, y donde el subsidio sea para la gente que realmente lo necesita, instalar estos temas de eficiencia, de ahorro, de sustentabilidad, por un tema medioambiental también. ¿Dónde va el subsidio exactamente? Es decir, cuando se habla de subsidio, ¿qué se subsidia? ¿La generación, el transporte, la distribución? ¿Dónde va el subsidio? Se subsidia el costo de la energía. De hecho, en las facturas residenciales está explícito, está O sea, es la explicitado. generación lo que se subsidia. Claro, sí. Bueno, también lo que ha pasado es que este año este monto se ha incrementado porque en el mundo, a raíz del conflicto ruso-Ucrania, los precios de la energía se dispararon, entonces toda la importación que necesitaba Argentina se ha comprado a precios mucho más altos, y este subsidio ha ido creciendo. Pero sí, se subsidia, y después en el sistema de energía eléctrica hay casi 650, un poquito más, de distribuidoras a lo largo del país, que cada una tiene su... Sí, de hecho el costo de la energía en Buenos Aires no es lo mismo que en Córdoba ni que en San Luis, es distinto. Lo que paga un usuario por la misma cantidad de kilowatts. Sí, eso también hablamos justamente ayer, de que uno no está acostumbrado a leer la factura, ¿no? Como vos decías, nosotros en la Argentina no tenemos esta conciencia solo del ahorro, y tampoco de leer la factura, También cuánto consumo. También hay una cantidad de ítems en la factura de impuestos de tasa de esto que son entendibles. Yo traía, por ejemplo, una factura de Salta. Hay lugares donde tenés impuestos municipales, impuestos a bienes personales, gran variedad, alumbrado público, porque hay veces que agua, o sea, cada localidad es un mundo. Que con este esquema de quita de subsidios que se presentó, ¿el costo de la energía está dentro del costo, digamos, lógico, o todavía falta avanzar en más quita de subsidios o más aumento del costo de la energía? Bueno, en esta primera etapa se va aquel que no solicite el subsidio, porque esto también es importante aclararlo. Hoy, para mantener el subsidio, uno tiene que ingresar a la página argentina.gov.ar y solicitar el subsidio. Sí. Solicitar mantenerlo. Está abierta esa página. Está abierta. En esta primera etapa todo lo que es tarifa social se va a mantener por cruce de datos, pero todo el que necesite mantener el subsidio debe de solicitar. Bien. Anteriormente veníamos de un esquema donde el subsidio era para todo, entonces hoy es un registro voluntario, debe de solicitarlo al subsidio. Es decir, una persona que todavía no lo solicitó y considera, porque gana menos de las 3 canastas y media,
porque no tiene digo, no cumple esos parámetros y corresponde que tenga una parte de subsidios. Si no lo pidió, igual hoy puede ingresar a la página y pedirlo. Sí, la página está abierta. ¿Y cuánto entre que lo pide y se hace se corrobora que efectivamente los datos son reales, esa persona en la próxima factura va a seguir con el tema de subsidios o todavía no? Pues hablaba de 60 días casi. No, las personas que se van a mantener y que no están inscriptas son las personas que hemos cruzado con las provincias los datos de bajos ingresos o con tarifa social. Si una persona no tiene tarifa social... Por más que no se haya inscripto, ustedes la cruzaron, se mantiene el subsidio. Tarifa social. Tarifa social, sí. En cambio, una persona de ingresos medios o ingresos altos, si no lo solicitó, lo va a perder. Bien. Tienen que sí o sí inscribirse. Y aquellos que lo pierden, ¿cuándo es la primera factura que viene sin subsidios o con una quita parcial de subsidio? ¿La del mes que viene? Es a partir del consumo del 1 de septiembre. Eso depende, hay lugares donde la factura es bimestral y otros lugares donde es mensual. Pero es del consumo, o sea que yo la factura la pago en octubre. Exacto. O en noviembre si es bimestral. Exactamente. Está bien. Exactamente. Sí. Y se quita el 20% del subsidio en el primer tramo. En las facturas de luz hoy está explicitado cuánto es el monto del subsidio. Sí, yo no encontré en mi factura eso. ¿No? No. Yo tengo sí, ejemplos. hay facturas que sí, ayer mostrábamos algunas. Sí, exactamente, que ahí está explícito cuánto... Que dice cuánto es el subsidio. Exactamente, cuánto es el subsidio. En la primera etapa es el 20%. Pero es raro porque en todas... Yo lo contaba ayer, allá por el año 2011-2012 hubo un registro que se abrió para renunciar a los subsidios voluntariamente, que yo renuncié porque dije, yo lo puedo pagar, no tengo que tener el subsidio. Y renuncié en el 2011-2012. Ah, por eso entonces no está recibiendo subsidios. Dice, la factura dice, factura con subsidio nacional, pero no está explicado. El de gas no dice nada y no tengo subsidio. No, yo renuncié, yo soy de la idea de que le puede pagar, tiene que pagar la factura. Yo no estoy de acuerdo con los subsidios, la energía cuesta y hay que pagarla. Y si uno la puede pagar, la tiene que pagar. Es un bien preciado, tenemos que ser conscientes de lo que significa la energía y que hoy en la Argentina, a pesar de este reajuste de tarifas, lo que uno destina en su salario al pago de servicios de energía es menor que en otros lugares, inclusive es menor que lo que fue el periodo, por ejemplo, 2018-2019 de la Argentina. Por ejemplo, en el 2019, sobre un salario promedio se destinaba el 5,4 al pago de servicios de energía, ¿no? Luz, gas. Hoy ese valor está en 2,5. Entonces, son valores razonables, ¿no? Tema consorcios. Hay unos títulos de los diarios que decía el consorcio, todavía no se sabe cuánto va a aumentar la CPENS, es imposible, pues depende de cuánto se use ahora. Todo lo que es espacio común de un edificio, es decir, la iluminación del hall, las iluminaciones de las cocheras, todo eso es espacio común. Eso desaparece el subsidio. Ese sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa y dónde puede estar la confusión? Cuando uno se da de alta no dice yo soy consorcio. O sea, hay 1000 casos. Claro, es cierto. Vos tenés una dirección de tu departamento, pero hay una factura que llega al edificio. Claro, pero esa factura puede, por ejemplo, que cuando se haya construido el departamento haya quedado a nombre de la constructora, de alguna persona. No es lo mismo un consorcio chico donde pueden haber 4 unidades habitacionales que un edificio grande con varios ascensores. Entonces eso es lo que ha prestado confusión. Hay consorcios que todavía están como categorías residenciales y hay muchos que están como generales. De todas maneras, en general, y consultábamos ayer con las distribuidoras, el peso de la energía eléctrica sobre las expensas, todo depende de si hay portero, si no hay portero, pero es del orden del 5% o menos. Sobre las expensas. Sobre las expensas. Entonces, este aumento no va a disparar el valor de las expensas, pero conceptualmente, en líneas generales, los consorcios en general entran como la categoría generales y en esta primera etapa se retiraría el 20%. Estaba mirando una factura, no sé si está allá, no, ahí detrás. A ver, ¿dónde aparece? Datos del cliente, factura.
A ver, impuestos y contribuciones, conceptos eléctricos. Ahí está el consumo. Ahí ya mira. está, el consumo. Pero ahí dice 349 kWh en Sí, 62 en 62 días. Son 2 meses. El límite de 400 es mensual. Claro. O sea que esta persona, si es de clase media, Esta no persona sufriría. puede tener una quita de subsidio, pero no se va a exceder nunca, porque la verdad que no sé, si en 62 días tiene esto, no se va a exceder de 800. Exactamente, exactamente. Y ahí sí, ahí dice con subsidio, bueno, la tarifa Pero por ejemplo, residencial. está pagando, ahí está el valor, yo no leo cuánto es, pero está 1957. Esta factura. Esto sí, es bimestral, entiendo. Esto es bimestral, sí. Esta factura, ¿a cuánto se puede llegar a ir aproximadamente? A ver si bajamos. Porque yo no sé si está explicado. Uy, no, más arriba, más arriba. Menos. Ahí está, mira. Acá, subsidio del Estado Ahí Nacional, está. 1.253 O sea que pesos. de los 1.900 el 20%. hay 1.200 que son subsidios. En este caso sí. Y el 20% va a ser la suba. El primer tramo. El primer tramo. O sea, esta factura de 1.900 está subsidiada, es una barbaridad el subsidio, 1.200. Claro, pero a ver de dónde es esta persona. Y ese de Nora, así que... Sí. No está muy bien que tapen los datos pero de mi igual cliente. no, pero igual es Cava, ese de Nora es Cava. Pero la relación de 1.900, 1.200 es el subsidio. Sí, si vos lo mirás en términos porcentuales, sí, el subsidio es importante, pero en términos de pesos. Estamos hablando de 1.253 pesos, o sea, va a sufrir en la primera etapa un aumento de 240 pesos. Del 20% del subsidio pierde. El 20% del subsidio Sí. en el bimestre. Entonces, es asequible, sí hay un atraso, pero el subsidio hoy sí es importante. Es importante y por eso le puso tanta prioridad el ministro Sergio Massa a tener un orden fiscal con esto, ¿no? ¿Y equilibrás cuentas con esto? No digo este año, porque este año son pocos meses. El año que viene, ¿qué implicaría en términos de ahorro? Bueno, el ahorro estimado de este año eran 47.500 millones de pesos y para el año que viene anualizado 455.000. Esto no es la solución, esto también no es la madre de todos los problemas, es parte del problema efectivamente, pero está dentro del plan de orden fiscal y de ir a un equilibrio del ministro Sergio Massa. Es una parte importante, pero... Pero si yo te preguntara hoy, decime cuál es el costo real de la energía. Es decir, ¿cuánto debería pagar esa persona que gastó 300 y pico de kilovatios? ¿Le sacás el subsidio? O sea, el costo real de la energía, los 2.000 pesos básicamente... Esta es otra, ¿no? Esta es otra, pero la anterior era 1.900. O sea, 1.900 es el costo real que debería pagar una persona. No, 1.900, perdón, era lo que paga y abajo estaba el subsidio que eran 1.200, 1.253. Sí. Listo, eso es sí, debería pagar 1.253 pesos adicionales. Arriba de los 1.900. Claro, exactamente, está bien. Exactamente. Hoy el costo de la energía está 13.400 pesos, por ahí el megawatt, y estamos pagando casi 3.000. O sea, sí hay un porcentaje de subsidios importante. Sí, muy alto. Pero también este año el costo de la energía está elevado por la importación de combustibles que en el mundo está muy cara. Esa factura de 1.900 en realidad debería ser 2.900, 3.300 pesos. Sí. Pero entendiendo la situación que hoy está pasando Argentina, la situación inflacionaria, es que esta retira de subsidios no va a ser indiscriminada tampoco. Igual los precios relativos son ridículos, porque yo digo, si te vas a cenar afuera, terminas pagando 4.000 pesos por persona, es decir, pagas más una cena afuera que la energía eléctrica. También es bastante absurdo. Sí, pero bueno, para ahí cuando uno tiene un nivel de ingresos y tiene un trabajo, uno puede decir, bueno, es una comida afuera, pero capaz que para una persona humilde, dice, bueno, 4.000 pesos la comida. El que la puede pagar, la tiene que pagar completa, sin subsidios. Estoy convencido de eso. Sí, por eso, al margen de la coyuntura internacional y de esta situación que hizo que todos los precios de la energía
suban, teníamos que caminar hacia un sistema más justo, ¿no? ¿Y el tema gas? El tema gas, en esta primera etapa se ha trabajado sobre los residenciales, lo que son pymes van a seguir sin cambio, y el tema gas se ha tenido en cuenta, teníamos más información disponible, entonces se ha tenido en cuenta cada distribuidora y cada subzona. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad, mucha dispersión dentro de Argentina en cuanto a condiciones climáticas, y el gas se usa principalmente para calefacción. Entonces no podíamos tener la misma consideración con una persona del sur. Sí. Entonces va a haber un tope que se va a publicar ahora, un tope mensual y por categoría. Esos son los 93 metros cúbicos. Claro, depende de la categoría. Cuando uno va a la factura de gas, arriba dice en qué segmento está, si está residencial 1, residencial 2, y también dentro de residencial hay 3 tipos, residencial 3, y va a haber un tope para cada uno. Ahí sí sigue un poco la lógica que me comentabas anteriormente, que no importa si tu consumo es alto o bajo, o en qué segmento estás, deberías incentivar al ahorro. Entonces, un residencial 1 y un residencial 2 también van a tener un tope para incentivar también el ahorro, no importa la categoría. Esto va a estar publicado y va a estar afectado mes por mes. Hay una lógica de cómo se hizo esta determinación, pero creo que para la gente no viene el caso entender que tiene que tener un tope mensual de acuerdo a su tipo de categoría y su distribuidora, que se va a publicar ya la semana que viene, y ese va a ser el tope. De producir la Argentina más energía, que debería producir más energía, ¿las tarifas bajarían o no? Bueno, hoy Argentina, de hecho, tiene, con respecto a otros lugares del mundo, lo que pasa en China, apagan la Torre Eiffel, Europa está, tiene un sistema de precios relativamente más bajo, más competitivo, porque nosotros tenemos el potencial, no tan solo de autoabastecernos, sino de poder exportar. Argentina tiene la segunda reserva de shale gas del mundo, la cuarta en shale oil. Esto es lo que tenemos que trabajar. Es reserva por ahora, ¿no? Pues no terminan de... Bueno, creo que fue una decisión estratégica y que era necesaria la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Esto va a permitir que en el invierno del año que viene se importen menos combustible. Esto fue una decisión estratégica, y tenemos un gran potencial en Argentina, no tan solo en materia de hidrocarburos, también tenemos muchísimo potencial en materia de energías renovables. O sea, tenemos la posibilidad, y hacia eso también tenemos que caminar, ¿no? Tengo la suerte de sobrevolar la Argentina habitualmente. Claro, la Argentina es impresionante lo que podría hacer en términos de energía eólica, con parques solares. No hay. No, sí hay. O sea, pero hay muy pocos de lo que podría haber. Es un tema de... Faltan políticas de financiamiento para poder producir más, para invertir más en esto, porque la verdad que uno, en serio, sobrevuela a la Argentina y dice, esto debería, nos debería sobrar la energía, renovable además. Sí, bueno, hoy también en energía eléctrica tenés la limitante de las líneas, ¿no? De las líneas de transmisión, o sea, para hacer una analogía tenemos... Le pongo el parque eólico, pero no tengo dónde mandarla. Claro, o sea, así como Vaca Muerta necesitaba el gasoducto para poder evacuar ese gas, porque podemos producir mucho, pero si no tenemos cómo evacuarlo, es lo mismo. En energía eléctrica sucede el símil. Tenemos muchísimo potencial de hecho en el NOA tenemos un potencial de energía solar increíble. Bueno, Jujuy tiene el parque solar creo que más grande lejos de la región. Exactamente, de Latinoamérica tiene un parque Cauchari de 300 megas. Del lado salteño está también el Parque Puna y Altiplano de 200, y están entre las 7 mejores regiones del mundo para producir energía solar. O sea, vemos mucha producción de energía solar en lugares como Alemania, y nosotros tenemos un potencial también increíble por la alta radiación que hay, sobre todo en lo que es la Puna Argentina, Catamarca, Salta, Jujuy, de radiación, de baja temperatura, de bajo viento, y en nuestra Patagonia también el potencial de energía eólica. Tenemos que trabajar en todos esos temas, tenemos que trabajar en las limitantes, más que la limitante, en un plan
de desarrollo también de Sí, que energía sea una política renovable. de Estado, ¿no? O sea, digo, que Exactamente. pase el gobierno que pase, se mantenga. Exactamente. Eso es fundamental. Exactamente. Mucha pregunta me está diciendo la producción, mucha pregunta de gente del sur, que obviamente por una cuestión de temperatura están como bastante preocupados por el tema consumo. El sur tiene un tratamiento diferencial, tiene límites de gas mucho más altos que el resto del país, ¿no? ¿Y en el tema eléctrico? En el tema eléctrico, no, en el tema eléctrico el sur, la excepción con el tema eléctrico está en localidades que no tienen gas natural. Por ejemplo, Misiones, que se eleva a 550 en lugar de 400. Chaco, Misiones, hay límites 550. En el sur sí hay consideraciones mucho más elevadas en materia de gas por un tema de calefacción, pero eso depende, no sé si tengo acá para mostrarte, ahí deberían ir a cada... Acá tengo uno del norte. Sí. Igual lo importante es que el registro está abierto, porque hay mucha gente que cree que se acabó el registro, el RACE sigue abierto. Sigue abierto. Por ejemplo, acá tengo el sur, ¿no? Camusi. Estos son límites, repito, muy altos si uno lo compara, por ejemplo, con el norte. Por ejemplo, permítame. 140, el volumen subsidiado, ¿no es cierto? Acá 1.600 metros cúbicos año, acá 140. Porque, por supuesto, hay una diferencia. Pero, por ejemplo, el sur, un nivel 1, el que pierde todos los subsidios, hoy está pagando 3.121 pesos de gas. De gas. El primer aumento, 885, el segundo, 1.228, el tercero, 1.703. Total del aumento, 3.816. O sea, ¿cuánto va a pagar esa persona en total cuando pierda todo? 6.900 pesos. En el sur. En el sur. Con el consumo de gas que tiene hoy, que es altísimo. Exactamente. Acá tengo, por ejemplo, una del norte. Se le va el doble la factura, básicamente. Claro. La persona que pierde todos los subsidios. Sí. Este es el norte, pero los límites son más bajos. 1.252 pesos, 221 pesos el primer tramo, 300 el segundo, 400 el tercero. ¿Qué promedio de factura queda, por ejemplo? Es muy difícil hablar de promedio. Pero deben tener, yo no sé cuál es el consumo medio que tiene la Argentina de electricidad, en general, más allá de los... 250, el consumo promedio es 250 aproximadamente, ¿no? ¿Mensual? ¿Cómo? Mensual. O sea que está bastante por debajo de los 400. Bastante por debajo, sí, el 80% de los hogares consumen menos de 400. Y ahí en energía eléctrica hay mucha correlación entre el tamaño de la vivienda y el poder adquisitivo con la cantidad de demanda energética de energía eléctrica por los electrodomésticos, ¿no? Lavaplato. Y aparte por la cantidad de horas que se trabajan en la Argentina, muchos hogares se ocupan de las 7 de la tarde en adelante, básicamente. No tienen casi consumo durante el día. Exactamente. Pero 250 es la media de consumo. Es la media de consumo, sí. Así que 400 es un límite generoso, pero bueno, tampoco en esta primera etapa, esto es la primera vez que se hace en Argentina, entonces obvio que hay inquietudes, pero hay que empezar a hablar de a poco de ese tema, ¿no? ¿Qué diferencia tiene esto con lo que hizo el gobierno de Macri, que también sacaron los subsidios? Bueno, en ese momento no se hizo un trabajo como se está haciendo ahora de clasificar los ingresos de la familia, de empezar a hablar de ahorro energético, de topes de consumo. No quiero entrar mucho en detalle, soy joven, no me acuerdo. No quiero en términos políticos, digo para entender, porque en ese momento se quitaron subsidios, hoy se quitan subsidios. ¿Cuál es la diferencia de metodología? Bueno, hoy lo que se está haciendo es retirar el subsidio al que lo puede pagar. Para esa definición había que tener una base de datos y establecer criterios, que es lo que se hizo con este formulario donde uno solicitaba mantenerlo o no y debe declarar los ingresos. Por supuesto, también este formulario se cruzan las bases de datos con ANSES, ANFIP, etcétera, CINTI, y eso ha complejizado mucho el trabajo. No es sencillo, más en la Argentina que tenemos tanta variedad de casos. Entonces, lo primero es que estamos hablando de tarifas más justas, ¿no? No es un retiro para todos. ¿Esto lleva más tiempo y es más complejo?
lleva más tiempo y es más complejo, y por eso entendemos que haya tantas inquietudes y que los retiros van a ser graduales, de manera de que puedan ser asequibles para la gente y que esto no esté implicando de que uno tenga que usar mucho de su salario para esto. Acabamos de ver lo que son los aumentos y, como te decía, ya cuando te digo de que en el 2019 el 5,4% del salario, de un salario promedio, se iba al pago de energía, y hoy el 2,5%, ya ahí estás viendo que hay una diferencia, ¿no? ¿Esto beneficia a una empresa? No. ¿A una distribuidora? ¿O esto es exclusivamente Estado? Esto nos beneficia indirectamente a todas las familias argentinas, porque hay que entender de que esta medida es parte de un plan de orden fiscal. No beneficiamos particularmente a una empresa. No. No, pero mi pregunta tal vez está mal explicada. Cuando se trata de subsidio, el subsidio es dinero del Estado, o sea, la empresa cobra lo mismo, pero lo pone el Estado. Claro. Está bien. Por eso Claro. Esto beneficia a las cuentas públicas directamente. A las cuentas públicas, así es. Así es, por eso el foco que ha hecho el ministro. Bueno, que es fundamental, digo, si no vamos a un acuerdo, a un orden fiscal, no tenemos solución en la Argentina ya. Sí, es difícil por ahí de explicar que uno de nuestros grandes problemas es la inflación, porque detrás de la inflación es muy difícil llevar la inversión, es muy difícil sostener un ahorro. La inflación es un problema importante, y llevar orden a las cuentas, que es lo que intenta, en lo que consiste el plan del ministro Sergio Massa, llevar estabilidad, llevar previsibilidad, tiene mucho que ver con esto. Y saliendo del tema tarifas, minería, porque minería también es un sector para la Argentina fundamental de ingreso de divisas. Sí, bueno, esto también lo conversábamos con el ministro Sergio Massa ayer en el Cónsul, también lo conversaba el embajador. Yo vengo de la provincia de Salta y yo llevaba las dos carteras, minería y energía. Sí. Y minería es nosotros exportamos con la misma cordillera Chile exporta 17 veces más que la Argentina. Y nosotros tenemos muchísimo potencial en Argentina, casi el 80% de nuestro territorio está inexplorado. Entonces hay que alentar inversiones en exploración. Minería tuvo un despegue en la Argentina en la época de Menem, que se sancionó la ley de promoción minera, de estabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque minería es un sector muy particular que requiere reglas de juego particulares. ¿Por qué es particular? Un proyecto minero, por ejemplo, en Salta, el año pasado empezó a producir un proyecto de oro. Sí. Ese proyecto tiene trabajando en la provincia más de 20 años, casi 23 años. La línea de vida de un proyecto minero es muy larga, desde que está en las primeras etapas de exploración hasta que puede concretarse una etapa comercial. Y en ese ciclo de vida hay mucho riesgo involucrado de que tenga los hallazgos, la ley suficiente. Eso es toda inversión sin resultado. Sin resultado. Entonces, el riesgo es muy alto. Entonces, necesitas países con previsibilidad para que estos proyectos puedan convencer a inversores de alguna manera. Por eso la sensación que a mí me queda, y lo vengo escuchando y no termina de despegar, que entre vaca muerta, minería y energías renovables, digo, deberíamos tener pero por supuesto no deberíamos estar hablando de falta de dólares. Al revés, deberíamos estar viendo dónde colocamos los dólares que ingresan. Y no terminamos de despegar. No terminamos de despegar, sí. Yo coincido contigo. De hecho, para mí los dos vectores de desarrollo de este país son minería y energía. Son sin duda fundamentales. Minería, bueno, hoy minería está más en la conciencia en el lenguaje de gente como ustedes, de acá en la capital. Por ahí en el interior tenemos más tradición minera, y bueno, el tema del litio ha hecho de que se ponga de moda de alguna manera, pero Argentina tiene mucho potencial en cobre, en plata, en oro, tiene un potencial importantísimo. ¿Y qué tiene minería? Que es parte de la solución del problema macroeconómico de la Argentina, porque es un sector
que es inversión extranjera directa. Directa. Un proyecto minero no se financia de... Mano de obra ni hablar. Energía y minería son los sectores que tienen ingresos promedio, ingresos muy superiores al promedio en salarios, son los sectores. De hecho, si uno mira en la Argentina los salarios promedio por sector, minería y energía son los sectores de más salarios. Son sectores donde prácticamente no hay informalidad. Entonces es un salario alto, bueno y de calidad. Son sectores, sobre todo, los dos tienen gran potencial exportador de generación de divisas y particularmente minería, que es lo que tiene, que Argentina debe de tender a diversificar su matriz exportadora y su matriz productiva, y minería sobre todo no impacta en tus precios internos relativos, porque nadie come cobre, al chileno promedio la verdad que no le interesa cuánto esté el dólar o si hay devaluación o no, porque no tiene ese paso directo al bolsillo de la gente. Ojalá lo entendamos algún día, sumado al campo, ya está, ¿no? Yo creo que sí, claro, que el campo ha sido un sector muy tradicional y que tiene minería, yo que vengo desde el interior del país. Minería le permite a provincias del interior del país que tienen un atraso relativo de desarrollo con respecto al centro del país, ¿no? De desarrollo, de calidad de vida, de pobreza, de que permitir que Argentina tenga un desarrollo mucho más equilibrado. Las zonas donde se hace minería son zonas que tienen mucha postergación en materia de infraestructura, en materia de pobreza. Entonces la minería va a permitir que Argentina también se desarrolle de una manera mucho más equitativa y equilibrada. Secretaria, muchas gracias por el tiempo.